Queridos hermanos y hermanas, agradezco la confianza del vicario pastoral, don Álvaro Chordi, y del equipo de la Vicaría Pastoral de la Arquidiócesis por permitirme compartir una reflexión sobre el tema de pistas para la pastoral de la gran ciudad. Agradezco también la presencia de cada uno de ustedes. Me maravilla reconocer a muchos de los presentes, me alegro harto poder saludarlos, conocer sus nombres. Recuerdo cuando hace 3 años atrás me acogieron como asesor de la Vicaría Pastoral. Es realmente una alegría poder saludarle en esta mañana. Gracias por venir, por tomarse el tiempo, especialmente en invierno. Y sé que dejaron la barra alta los que vinieron antes que yo, entonces el último que llega es más complicado. Entonces también agradezco a Dios por formar parte del paisaje de esta iglesia particular, arquidiocesana, donde todos tratamos, como decía don Bosco, de colocarle los colores a este paisaje ciudadano. Siguiente. Peligro, Will Robinson, peligro. Me viene a la mente en este momento la célebre frase de la película Perdido en el Espacio. Hay una nueva versión que está en Netflix, no es que estoy haciendo publicidad ni estoy sponsorizado por ella. Peligro, Will Robinson, peligro, en el sentido en que ¿será verdad que estamos perdidos en el espacio? Porque en mi caso a veces yo me siento un poco así, delante de todo lo que está pasando como cambio cultural, como iglesia. La variedad de nuestra iglesia chilena y de la arquidiócesis es tan grande y es difícil generalizar y sería injusto hacerlo, a menos que quisiera hacerse una caricatura de la realidad. Sin embargo, me sucede como a la familia Robinson de estar un poco perdido y de que cuando algo parece funcionar, rápidamente se empaña y no funciona. Y tengo la impresión que nada está funcionando, o al menos no funciona como yo quisiera, ¿ya? Porque funciona, pero no como yo quiero. Por eso me gusta el tema de esta conferencia, pistas. Es modesto y realista. No tenemos un manual de actuar pastoral para el trabajo urbano, eso no existe. Entonces lo único que tenemos son pistas. Y quizás esa es la primera actitud, hay que ser modestos. Pedían una pista, pero la primera pista es esa, modestia. No sabemos muy bien lo que hay que hacer, avancemos poquito a poco, humildemente. Siguiente. El primer libro de Samuel dice, pero Yahvé dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia o en su altura, lo he rechazado, pues no se trata de lo que ve el hombre mira las apariencias, pero el Señor, el corazón. Del texto me surgen varias preguntas, y si nosotros estuviéramos mirando las experiencias y las situaciones, pero no el corazón de la realidad. En ese sentido, ¿cómo el contexto urbano puede ser un lugar para el acontecimiento de Dios? ¿Será un lugar de misión para llevar a Dios, como pareciera que es el título de estas conferencias? Y lo que llamo yo un congreso 1.0, si quieren. ¿O será un lugar de revelación de Dios? Y eso será el congreso 2.0. Y los dos se necesitan, llevar, pero lugar de revelación. Y nuestra mirada está fundamentalmente condicionada por el modelo pastoral al que adherimos. Me explico. Si antes repetíamos la expresión de Cipriano de Cartago, muchas veces fuera de contexto, por supuesto, extra ecclesia nulla salus, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación, hoy muchos preferimos decir extra ecclesiam multa es salus. Fuera de la iglesia hay mucha salvación. Por eso quizás cuando se habla de pastoral urbana, debemos preguntarnos en qué paradigma evangelizador o pastoral me siento más a gusto. En aquel, por ejemplo, que ve la realidad como signo de los tiempos, esa para mí es la versión 1.0. O en la que se considera que estamos en un tiempo de signos. Esa sería la pastoral 2.0. ¿Signos de los tiempos o tiempo de signos? Probablemente los dos. Las expresiones bíblicas relacionadas con el resucitado tienen mucho sentido para mí. Ustedes recuerdan, el padre Néstor lo mencionó el primer día.
Él irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, Mateo 28:7. Y si esta promesa siguiera siendo actual, para nosotros esto significaría que Dios nos precede en el contexto urbano y en Santiago. Esa sería nuestra Galilea hoy. El cambio de paradigma consistiría en sentirse llamados a reconocer, no solo a llevar, a reconocer a ese Jesús que nos precede y se encuentra ya presente en nuestra ciudad. La sociedad chilena, el siguiente por favor, se ha liberado de la tutela del catolicismo para hacerse cada vez más autónoma y pluralista, al menos en su discurso. Cada vez son menos los chilenos que se declaran católicos. De hecho, es comúnmente aceptado decir que Chile es fuertemente secularizado. Es una sociedad secularizada y en donde la cultura popular, los medios de comunicación y el entretenimiento reflejan una variedad de perspectivas, no dominadas por valores religiosos. Los temas religiosos pueden ser discutidos, pero no predominan en la narrativa cultural, en nuestro caso la cristiana. Así, nuestra sociedad secularizada, al fomentar un ambiente de tolerancia y diversidad, promueve el pluralismo, permitiendo la coexistencia de múltiples ideologías y creencias. La paradoja es que al lado de esta apertura cultural, no sé si ustedes lo sienten, estamos muy divididos como país. Estamos muy polarizados. Qué extraño, ¿no? Zygmunt Bauman utilizó el concepto de modernidad líquida para describir esta sociedad, en la que las estructuras sociales tradicionales se vuelven menos estables y menos flexibles. Ustedes van a recibir este texto, así que ahí podrán leer un poco más lo que yo me refiero a Bauman. Hay otro autor contemporáneo que hace una reflexión crítica sobre lo que estamos viviendo, cuestionando la promesa de libertad y progreso que la acompañan. Si Bauman lo hacía a través del concepto de liquidez, este autor, que se llama Byung-Chul Han, un coreano que trabaja en Alemania, que aconsejo fuertemente leer, lo hace a través del cansancio y de la transparencia. En la sociedad del cansancio de Han encontramos como característica el exceso de positividad, que describe una sociedad enfocada en el rendimiento, en la dificultad de aceptar la negatividad que es el otro, el diferente. La optimización y la ausencia de límites o resistencias es característica de la sociedad del cansancio. Ahora bien, hay teólogos, como por ejemplo el anglicano Peter Ward y el católico Arnaud Joan Lambert, que se han inspirado en el concepto de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman para analizar cómo las iglesias pueden adaptarse a la cultura posmoderna y secularizada, que a mi parecer es la nuestra, de aquí de Santiago en gran parte. Frente a esta descripción crítica de la sociedad y de la cultura que muchos autores, depende del que ustedes quieran seguir, no hay problema, yo les presenté dos. Nos sentimos todavía, yo creo, cuestionados por esta promesa del resucitado. Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Siguiente. No se puede abordar la pastoral en contexto urbano sin reconocer que cada uno de nosotros adhiere de alguna manera a una identidad o a un modelo pastoral. Entonces, la segunda pista es eso, reconozcamos que aquí en la asamblea nosotros adherimos a un modelo, a una identidad pastoral, a veces sin darnos cuenta. Les menciono 4 identidades que a mi parecer son las más fuertes que están aquí en Santiago. Es un poco una caricatura porque es una sistematización, pero son las más presentes. La primera es la de evangelización, la de nueva evangelización. Esa se inspira en Juan Pablo II. No voy a entrar en detalles, pero es la de esta conferencia, de transmitir la fe. Es la de muchos movimientos de renovación, de estos movimientos nuevos. Vamos a la ciudad, transmitamos y hacemos todo lo posible para que el evangelio pueda llegar inventamos lo imposible. La segunda es una proposición que aquí en Chile existe, no ha sido muy teorizada, pero fue teorizada en Francia, que tiene relación con la proposición de la fe. ¿En qué consiste esto? Consiste en que no vamos tanto, pero esperamos. Por ejemplo, cuando la gente quiere un bautismo, nosotros lo acogemos. Cuando quieren un funeral, una exequia, lo recibimos. Y nosotros le proponemos un poco más para fidelizarlo.
Viene por una cosa, pero nosotros le proponemos otra. Viene, por ejemplo, para que el hijo reciba el bautismo o la primera comunión o los sacramentos de iniciación, como se dice más técnicamente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Catequesis familiar. Pero él venía por el hijo, pero lo hacemos. Y en una de esas se queda. Viene por el bautismo, 3 charlas, a lo mejor se queda. Y es esta proposición es menos, ¿cómo podría decir? Unilateral. Nosotros esperamos, es más simétrica porque esperamos que el otro venga. Proposición de la fe se llama esta que les acabo de mencionar. Hay otras maneras de ver. Por ejemplo, está la de la iglesia en salida, por supuesto, que es la que el Papa Francisco promueve mucho ahora. Esta idea nos perturba un poco. Y teóricamente también pone problemas, no voy a entrar en detalle, a no ser que después ustedes quieran preguntarme, por cuestiones de tipo hermenéutico, de interpretación, cuestiones teológicas y pastorales, en fin. Y por eso crea un poco de resistencia. Además que la iglesia en salida se ha confundido con la sinodalidad. Entonces no es lo mismo la sinodalidad que la iglesia en salida. Y cuando nosotros reducimos la sinodalidad a un modelo, no funciona la cosa. Entonces, la iglesia en salida podríamos decir que es un modelo, una manera de estar presente, y es la que más se adapta a la iglesia 2.0, que no es solo transmitir la alegría del Evangelio, sino reconocer que la alegría del Evangelio ya está en la ciudad. Entonces, es esta perspectiva que el Papa propone y nos coloca un poco en aprieto, porque no tiene la pretensión de que todos vengan a la iglesia y vuelvan. Podría ser que nos quedáramos en la ciudad. Entonces, todos los otros modelos quieren de alguna manera que vengan. Este modelo dice, ¿y si nos quedamos? ¿Y si aceptamos una pluralidad de cristianismos? Es lo que se llama también, y está muy ligado, yo no lo desarrollé, Philip Bach, Christophe Theobald desarrollan esto, la hospitalidad. Es otro modelo pastoral más simétrico, es una iglesia en lo que no se proponen verdades porque ya no creemos en la metafísica, digo, no es que yo no crea, sino que la sociedad rechaza la metafísica, rechaza la ley natural, por eso tenemos tantos problemas para discutir con la sociedad. Entonces lo que la iglesia propondría es sentido. Repito eso, la propuesta de Bach y Theobald es buscar sentido, trabajar sobre la experiencia humana, más que transmitir verdades. La verdad es verdad, no porque es una formulación metafísica, teórica, sino porque me ayuda a vivir más y mejor. Me da vida y vida en abundancia. Bien, siguiente por favor. Creo que uno de los pasos más importantes, pista, es que, hermano y hermana, hay que recuperar como sea la confianza. ¿Por qué? Porque somos súper desconfiados. Me parece que tenemos esto es por todo lo que nos pasó. Piensen en todo lo que es los abusos. Hay una crisis de confianza enorme en nuestro país. Les comento, por ejemplo, el clero. Hay tensiones. Tenemos una encuesta que dice que el 73% del clero habla, del clero chileno, 73%, enorme. Dice que estamos divididos. 19% de católicos dice que que confían solamente en la iglesia. Quiere decir que de aquí, si somos 100, hay solo 19 que creen lo que estoy diciendo. Mejor no habría venido. No vengo. Una empresa sí cierra. Y si no fuéramos católicos, habría 14%. Entonces, la pandemia pareció enseñarnos que los mejores liderazgos en empresa son los capaces de hacer trabajar en red. Y yo creo que la red es una oportunidad para recuperar la confianza entre nosotros. Entonces, como a menudo muchos que me conocen saben, yo digo, pasó el tiempo de los flautistas de Hamelin, porque los flautistas de Hamelin se llevaron los ratones y se llevaron a nuestros niños. Entonces, estamos en el periodo de la gente normal. Queremos líderes normales, gente normal, que sea confiable, inteligente, segura, que sea gente con la cual podemos trabajar. Queremos un liderazgo más simétrico. Esto ya existe, por supuesto, en Santiago.
¿ya? Pero hay una cosa que tal vez no hemos explorado, es que todavía no tenemos que hacer todos lo mismo. Se podría imaginar, por ejemplo, parroquias en modelos de redes temáticas, o también actores eclesiales capaces de hacer alianzas y de organizarse para objetivos comunes. Estas alianzas no tienen para qué ser eternas, podemos anularlas. Digamos, hay algunos que se ocupan mejor de los jóvenes, en esa parroquia que vayan los jóvenes. Algunos se ocupan mejor de las personas mayores y que se ocupen ellos. De los que tienen alguna discapacidad o condición, que ellos se especialicen en eso. Necesitamos imaginar la misión contribuyendo a crear lugares fiables, profesionales. Les doy el ejemplo de la Vicaría de la Misericordia de Santiago. Extraordinario lo que hacen estos hermanos. Juntan a gente de todo Chile. Son confiables. Pero esto no es nuevo. Sucedió con la Vicaría de la Solidaridad. ¿Se recuerdan que trabajó en red con otras diócesis de Santiago? Siguiente, por favor. La flexibilidad es otra pista. Podríamos aprender de la educación, del aprendizaje adaptativo, es decir, una organización que aprende del cambio. Quizás esta perspectiva permitiría desarrollar una relación más serena con la cultura. Otro modelo podría ser el de llevar a la misión según las circunstancias, ir adaptándose. Esta perspectiva se deja de lado el pensamiento lineal, que es muy común, la planificación. Nosotros estamos obsesionados por la cuestión del proceso. Se metió la pedagogía en la iglesia y todo tiene que ser proceso, objetivo, subobjetivo, todo tiene que estar manejado. No es que no haya que hacerlo. Les doy un ejemplo, aquí voy a revelar un secreto, está nuestro arzobispo. ¿Saben ustedes que en la conferencia episcopal nosotros tenemos un modelo adaptativo de funcionamiento? Si somos súper modernos, ¿eh? A veces ustedes dirán, sí, los obispos tienen su cierta edad, pero son modernos. Porque es un modelo basado en la confianza. Nos vamos adaptando a las circunstancias. Esto es muy bonito. Habla de un cambio en el episcopado. Siguiente, por favor. Tenemos que imaginar también nuevos escenarios pastorales. También sugiero, por ejemplo, coordinar maneras híbridas de la pastoral. Esto está en relación con lo que muchos movimientos religiosos hacen, peregrinaje, comunicación social, eventos. Hay algunos que le tienen pánico a los eventos porque dicen, no hace parte del proceso. Pero el mismo Papa hace eventos y nadie le dice nada. Por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud, saben que el Papa acepta que vayan hasta jóvenes que no participan mucho en la pastoral. Hay diócesis en donde dice, y hay que elegir los que participan. Y después cuando vuelven tienen que hacer algo, porque somos interesados. Nos falta tal vez la gratuidad. Pero ¿qué hay de todo nuevo en esto? Lo que cambia en estos esquemas es que los lugares no se consideran como lugares de diaconía. Por favor, insisto en esta palabra. Los lugares, la ciudad no es un lugar de diaconía o de transición para volver a integrarlos a la parroquia, sino como verdaderos lugares en donde puede haber comunidad. Por ejemplo, nuestras familias verdaderamente son comunidades. Lugares eclesiales, aunque no tengan la preocupación de hacer siempre esta obsesión del proceso. En ese sentido habría que aceptar que la parroquia, me disculpa a los párrocos, van a evaluarme mal después, la parroquia no agota todas las posibilidades de respuesta pastoral. Lo siento. Aquí nace la idea de start-up religiosa, no sé si han escuchado, como el caso de las misas y catequesis que se realizaron en los malls de Panamá durante las Jornadas Mundiales de Juventud en 2019. Se trata de nuevas modalidades de presencia eclesial. Por ejemplo, yo estuve en Expo Tabor, en Tierra Amarilla, en Copiapó, donde 34 colegios católicos y no se juntaron en torno a los profesores de religión y sus alumnos que habían trabajado temas de ecología en una plaza. Bien, por supuesto, este tipo de pastoral crea desconfianza e interroga porque falta la idea del proyecto o el proceso a largo plazo, de pastoral en conjunto. Y evidentemente, ¿qué es lo que falta? El sacramento. Lamentablemente el sacramento entendido como rito, porque el sacramento, si fuera entendido lo que representa, que es más que un rito, por supuesto que sería de una gran riqueza. Otra crítica concierne cuestiones de tipo canónico que no voy a entrar en este momento. Siguiente, por favor.
Una de las cosas, a mi parecer, que hay que evitar una pista, y me da un poquito miedo porque pareciera que aquí en Chile estamos orientándonos a eso, es hacer lo que hacen un poco en Europa. Saltémonos lo que hicieron en Europa, porque no funcionó. ¿Para qué hacer lo que hacen en Europa si no funciona? Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto de catequesis en los colegios, catequesis sacramental, y contacté a mis colegas en Europa y en América, y me dijeron, así muy educadamente, padre Heriberto, usted está anticuado. La catequesis tiene que hacerse solo en la parroquia. Ya en el colegio no tiene que haber nada. Porque piensan que cuando uno corta la llave, se va a abrir en el otro lado. Si los chicos no se pueden confirmar en el colegio, se van a ir a confirmar en la parroquia. Y no es así. Si ustedes cierran la llave, no se abre la llave en la parroquia. No se van para allá. Entonces, ¿para qué tomar decisiones unívocas? Por ejemplo, esto de un sacerdote, aunque canónicamente no es el término exacto, voy a ser impreciso, poco académico, un párroco con varias parroquias, para que se entienda, es un administrador. Eso tampoco funciona, porque el tipo se cansa. ¿Y cuánto le vamos a colocar? 2, y en 10 años más, cuando haya menos cura, le vamos a colocar 3 y 4. Tampoco funciona esto de que un grupito vamos a ocuparnos de los otros, porque es siempre lo mismo, pero con un grupito más grande. El desafío es la corresponsabilidad, que todos nos hagamos cargo de nuestra iglesia, no un grupito, porque esto cansa. Y muchos agentes pastorales lo ven tocando la guitarra, leyendo, pasando la colecta. No puede ser un circo pobre esta cosa. Bien, siguiente por favor. La proximidad. Me parece que una de las peticiones que aparece en las orientaciones pastorales, en la sinodalidad, la paso muy rápido, es la gente pide más fraternidad. Necesitamos comunidades acogedoras. Y quiero mencionarles solo una cosa, hay un autor británico que se llama Robin Dunbar, que inventó una cosa que se llama el número de Dunbar. Bueno, es criticado porque probablemente no es exacto. Él dice que solo podemos tener 150 nombres, recordarnos, tenemos relaciones solo con 150 personas, conocerlas. Entonces no sería verdad, creo que es Roberto Carlos, dice que podemos tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Eso no funciona. No funciona el 1.000.000 de amigos, 150. Quiere decir que tendríamos que tener comunidades a medida de hombre o medida de mujer. Porque estas grandes comunidades, esta masificación no funciona. No funciona que el cura pase en moto tirando la Eucaristía y va a la otra misa. Tenemos que detenernos, conocernos, tomarnos un café. Es verdad que probablemente somos menos sacerdotes que cardiólogos, y que sacar hora con nosotros les puede tomar más tiempo aunque estén en una AFP o una ISAPRE. Y si no están en FONASA se van a demorar más en contactar a un sacerdote. Bueno, entonces, que estar cerca, no digo solo los sacerdotes, los laicos, todos hacernos más cercanos. Siguiente, por favor, paso rapidito. Lo que son las liturgias urbanas, el street art, quiere decir las pinturas. Si nosotros recorriéramos aquí Santiago, está lleno de graffiti muy lindo. Yo vengo de Valparaíso, Valparaíso es la capital de los grafitis, disculpen, está muy lindo, es una maravilla. Bueno, esto también es algo que explotar. Todo lo que es la música, el arte, aquí habrán de Comunidad de Liberación, no sé, los de Comunidad de Liberación trabajan esos temas del arte, de la evangelización a través del arte, que es maravilloso, es una manera nueva de hablarle a la ciudad. Bien. También está todo lo que son liturgias adaptadas con un lenguaje. Aquí está mi profesor, el profesor de mi colega y también mi jefe de liturgia. Fíjense, vayan a ver, fíjense los desafíos, vayan a ver el prefacio de la Trinidad. Es de la fiesta de la Trinidad. Es un tratado de dogmática. Y lean las lecturas de la misa de la Trinidad. ¡Qué abismo! ¡Qué abismo hay! Ese día parece que los que hicieron el misal estaban un poco cansados. El Evangelio es maravilloso cuando explica la Trinidad. Entonces, este tipo de cosas tenemos que buscar un lenguaje que la gente nos entienda, que sea comprensible, accesible. Bien,
Siguiente, por favor. Escuchar narrativas que despierten en nosotros una dimensión desconocida. Que nos molesten, pero de manera simpática, constructiva. Nos gustaría un lenguaje que podamos repetir, que sea contagioso. También queremos sentir emociones que nos encanten un poquito. Rituales que nos dinamicen. Enseñanzas que nos convenzan. Generosidad que nos impresione, pero sin incomodarnos. En este sentido, es muy interesante que hoy existen lugares, por ejemplo, como la misión digital. Creo que alguien va a venir después para hablar. A nosotros nos perturba un poco porque estos chicos de la misión digital no son a veces muy ortodoxos. Y a veces como que se les pasa la raya. Pero acogen un público que nosotros no acogemos. Gente que está alejada de la iglesia. Están presentes en la red. Y algunos quieren utilizarlos para pasar publicidad, diríamos. No, hay que respetarlo. Y son independientes, son católicos, pero no dependen del obispo ni del cura. Y esto nos incomoda un poco. Son nuevas pistas que van saliendo. Siguiente, por favor. Ya lo mencionó brevemente Ernesto, y solo lo señalo porque esto va a ser probablemente, creo que voy a ser profeta, voy a profetizar hoy día, seguramente va a haber una semana teológica sobre este tema. Y ese día van a decir, el padre Heriberto lo dijo, tenía poderes sobrenaturales. El Papa habló de un instrumento fascinante y tremendo, refiriéndose a la IA, integrar la tecnología en la pastoral y hacer de ella un espacio pastoral son temas aún por trabajar. Miren, en el fondo lo que quiero decir es que es un poco nebuloso esto. Infórmense, prepárense para lo que viene. En cambio hay otros que están a la defensiva. Ok, sigan con las cartitas y el lápiz. Pero lo que viene es esto. Y podría ser potencialmente muy interesante. Quizás en el futuro, aquí me aventuro, no vamos a tener textos de catequesis. Vamos a tener material que subimos en las plataformas y con la inteligencia artificial la adaptamos a la edad y al modelo que queramos. Narrativa, catequesis mistagógica, catequesis querigmática, para un tipo de discapacidad o otra. Esto tiene un potencial enorme. Y hay que informarse y prepararse para cambios muy grandes que están teniendo lugar hoy día. Todavía sabe que hay gente que dice, no podemos hacer una oración con internet. Pero si se puede hacer una oración con internet. Recuerden que son datos humanos que trabajan. Nosotros las podemos mejorar. Prueben. E incluso si el cura es muy fome, díganle, padre, haga la homilía con ChatGPT. Les aseguro que si yo hiciera un ejemplo aquí, porque yo enseño homilética en la universidad y hemos hecho homilías, muchos casos son mejores. Ustedes pueden pedir homilías secularizadas, homilías con textos bíblicos, homilías para tipos de difuntos. Tiene un potencial enorme esto. Pero bien, por supuesto que hay cuestiones éticas y eso se lo dejaremos al arzobispo que nos hablar de esto. Por supuesto. Yo le veo la parte positiva, pero ciertamente está todo lo que es transhumanismo, etcétera, pero no vamos a hablar de esto hoy día. Siguiente, por favor, que ya me queda poquito. Necesitamos un nuevo liderazgo. Es por esta razón que se habla de un líder, en nuestro caso los pastores o responsables de comunidad, que también en algunos casos son damas, deben tener una elevada inteligencia intelectual, espiritual y emocional. Tienen que ser personas íntegras, honestas, que no se dejen manipular. Y ciertamente, voy a decir algo muy raro, tienen que ser un poco narcisistas. ¿Por qué? Para que se mantengan autónomos. Y tienen que ser un poco paranoicos. ¿Por qué? Porque nos andan criticando todo el tiempo. Tienen que saber que los van a criticar y que nos van a criticar. Así que yo estoy tratando de prepararme, me coloco un chaleco antibala por si acaso. Pero no bastan las cualidades señaladas anteriormente. El sacerdote, el ministro, él o la responsable de la pastoral urbana, porque estoy hablando de pastoral urbana, por favor, tendrá que abrirse a nuevas identidades y formas de ser pastor o pastora, menos estandarizada y más acorde a la necesidad de la enseñanza de las personas y de los contextos.
Un problema más específico del futuro será que, debido a la disminución de sacerdotes, la misión corre el riesgo de encapsularse solo en lo litúrgico y sacramental. Entonces, como son menos los sacerdotes, le quitamos todo y le dejamos solo la misa. Que haga misa, vamos a ser hacedores de misa. No sería un problema hacer misa. El problema es que se va a volver misa ritual. Y esto da para otro tema, que es la cuestión de la sacramentalidad y del sacramento. No es lo mismo un rito que un sacramento, pero sobre eso dejaremos para otra vez. Esos sacerdotes se van a empobrecer y van a empobrecer las comunidades. Van a quedarse al margen de la pastoral urbana porque la gente en la ciudad va poco a misa. Y van a evangelizar solamente a través de la liturgia. Hemos escuchado que se habla del ocaso de la paternidad. No voy a entrar mucho en estos detalles, pero nosotros necesitamos padre y madre. Necesitamos una autoridad que coordine el conjunto, pero esta autoridad tiene que ser creíble desde el paradigma del servicio, y esto vale para todos y todas. Recordemos el relato de San Juan. Es muy sorprendente porque cuando le dicen, oye, cuéntanos, Juan, ¿cómo fue la última? Y uno se esperaba que iba a hablar de un lomo a lo pobre o algo así, y San Juan dice, lavamos los pies. Jean Vanier, aunque bueno, ustedes saben que lo criticaron por los abusos, etc. Pero tiene algo muy valorable. Jean Vanier decía que lavar los pies es como un sacramento. Sacramento, signo sensible de la presencia de Dios, que está presente en las Escrituras. Bien, siguiente, por favor. La siguiente pasa. Y voy terminando. Confianza, robot. Termino citando el último episodio de la temporada 3 que nos sponsorizó hoy día de Netflix. Dice, confía. Es el robot que le dice a Will, y Will también le dice al robot, confía. No pretendo yo ser pesimista, creo que hay una vía prometedora para el catolicismo en el contexto urbano secularizado, que tenemos que desarrollar algo que no existe, que son competencias pastorales secularizadas. Así que anoten ahí para los cursos de la pastoral de nuestra arquidiócesis, competencias secularizadas en pastoral. Así como Jesús nos invita a ver una oportunidad en nuestras eventuales incapacidades y tempestades, una oportunidad para que su gloria se manifieste. No sabemos exactamente ni cómo ni cuándo, ni en qué consiste exactamente esta gloria de Dios, pero tenemos confianza en Dios. ¿No me parece la mejor actitud ir contra el secularismo moderno? Hay algunos modelos que ya lo hacen. Creo más oportuno y evangélico buscar una manera de habitarla o habitarlo y sembrar algo en el secularismo. No quiero ser yo, Heriberto Cabrera, el que apague la mecha que humea, como dice Mateo 12:20. Tampoco quiero ser el que corte el agua y apague la luz. Es verdad que la encuesta Ipsos y Bicentenario hablan del abandono de la práctica creyente en Chile, pero ellos también hablan de un número muy importante de personas que aún creen y que han mantenido la fe a pesar de todo. Este es un capital creyente y de santidad que, bien acompañado, puede ser más fecundo, vamos a ser osados, que incluso 12 pescadores. Además, se habla de un 77% de la población que cree todavía en Dios. No en la religión, pero sí en Dios. Esto ofrece espacios de búsqueda que la pastoral podría acompañar. Y en las próximas temporadas podría ser aún más interesante y fecunda que la primera. Porque solo el que viaja y sale descubre nuevos mundos. Confianza, Will Robinson. Sí, robot, tú también confía. Muchas gracias.